Pues permítanme presentarles el Salmo 127:1, que dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, dice Proverbios 24:3. Seguramente el primer versículo, el Salmo 127:1, lo recordamos y lo citamos continuamente. Si Jehová no edificare, en vano trabajan las que la edifican. Y creo que para poder tener una explicación sencilla y directa, el nombre de nuestra iglesia, la idea de que nosotros somos piedras vivas, nos ayuda a entender este versículo, ¿no? Porque cuando uno se imagina en la tarea de edificar una casa de piedras, hay que tener mucho cuidado de cómo van calzando piedra sobre piedra para formar las paredes, para formar el techo, etcétera, la construcción de la casa, ¿no? Entonces es probable que, dadas las formas irregulares de las piedras, estemos expuestos al peligro de que la casa se caiga, ¿no? Es decir, todo esfuerzo humano hecho con la sabiduría humana, con los criterios humanos, hacen que ese trabajo sea en vano, ¿no? Evidentemente estamos hablando de la construcción de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Si Jehová edifica, eso implica que quien está tomando cada piedra, la está puliendo, la está afirmando y la está colocando una con otra, es el mismo Señor, ¿no? Por eso siempre reiteramos que la, la actividad básica, el motivo básico de cada uno de nosotros, de manera individual y en conjunto, es cultivar una relación con el Señor, ¿no? Y esa relación con Él es justamente la que permite ese proceso de edificar casa. Eh, los modelos de iglesia con la participación humana en esa tarea de querer edificar una persona a otra persona, resulta siendo un esfuerzo vano, como dice este versículo. Y luego, en el versículo 24:3 de Proverbios, nos habla de la sabiduría para edificar y de la prudencia para afirmar. Edificar casa pasa por primero tener una concepción de cómo queremos que sea esa casa. Y la prudencia tiene que ver con la forma en que paso a paso vamos edificando esa casa, ¿no? Entonces, la edificación tiene que estar hecha sobre fundamentos firmes para que esa casa no se caiga. Entonces, estos son los versículos. No quiero extenderme mucho en la explicación de ambos versículos que están allí también compartidos con ustedes. Y más bien pasamos a un tiempo de oración. Y quisiera pedirle a Almeida y a Betty, así conforme aparecen en, en la pantalla mía, que tengan un tiempo de oración de 2 minutos quizás, en base a los versículos que hemos compartido, porque son fundamentales para que podamos tener las condiciones necesarias para que esta casa, Piedras Vivas, se pueda edificar y se pueda afirmar. Vamos ahora a compartir, meditar y orar en base a Proverbios 24:27 y Lucas 14:28. Proverbios 24:27 nos dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás casa. Este versículo es, aplicándolo al mundo del trabajo, de la economía, de los negocios, que se cita para señalar que es muy importante, primero,
afirmarse en una actividad económica, ¿no? Hablando de la familia o de la persona, en una actividad económica, para que en base a los recursos que genera esa actividad económica, entonces se pueda edificar la casa, ¿no? Antes de invertir en una casa, primero invertir en un negocio con el cual se pueda sustentar la casa, ¿no? En el caso de la casa que el Señor nos ha encargado construir, evidentemente esa casa va a poder edificarse como piedras vivas en la medida en que tengamos más piedras. Es decir, este versículo debe aplicarse a la tarea básica que el Señor nos encarga a nosotros, que es la gran comisión, ¿no? Nuestra labor es afuera, el ir y hacer discípulos, ¿no? Dispónganlas en tus campos, enseñándoles que guarden y hagan conforme a lo que hemos aprendido del Señor, esa actividad que se necesita para edificar una casa. Lo que nos está diciendo este pasaje entonces es que tiene que haber una proporcionalidad en cuanto a el querer edificar una casa con la dedicación a la obra que sustenta esa casa. Y como repito, es la gran comisión. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos teniendo más piedras vivas con las cuales edificar la casa y podemos así entonces buscar eh, que esa casa evidencie un crecimiento, se muestre más grande. Entonces, ese es el primer mensaje con Proverbios 24-27. Lucas 14-28 va en el mismo sentido, pero de una manera mucho más concreta, mucho más práctica. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Acá estamos hablando de un presupuesto, ¿no? De hacer el presupuesto de hasta dónde podemos construir con los recursos que tenemos y así evitar que la casa se quede a medio construir. Calcular los gastos, ver lo que se tiene y lo que se necesita para poder acabarla. Entonces, ambos versículos nos llaman a un orden, ¿no? En el sentido eh, de que la construcción de la casa vaya en proporción del trabajo que se hace para edificar esa casa. De alguna forma, eso se refleja en nuestro caso en el ir bajo una especie de planificación anual, ¿no? Con lo que teníamos, eh, empezamos a trabajar en la Avenida Primavera, ¿no? Y ahora buscamos una segunda etapa que sigue siendo un paso intermedio, posiblemente de un año, para luego mirar un poco más hacia adelante lo que se puede hacer, ¿no? De hecho, en el corazón de todos está tener una casa con plena disponibilidad, con los ambientes necesarios para desarrollar una vida ministerial activa, ¿no? Y lo que nos permite esos versículos ver es que tenemos que planificar cómo llegamos a ese objetivo con el cual estamos soñando todos nosotros. Mateo 16-18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Es importante recordar que esta frase que Jesús tiene como antecedentes, primero, que Pedro tiene la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que iba a ser enviado por él para que seamos salvados. Y en segundo lugar, ese cambio de nombre, ¿no? De Simón hacia Pedro, de pajita hacia piedra,
que representa la transformación que hace Jesús en la vida de sus hijos para que se conviertan en las piedras vivas con las cuales se edifica su iglesia. Esos dos antecedentes, el buscar la revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas, ¿no? Para tener una comprensión de las cosas desde lo celestial, desde lo espiritual, desde el plan de Dios, y ese proceso de transformación que el Señor hace en cada uno de nosotros para que pasemos de pajitas a piedras, es el fundamento con el cual se edifica la iglesia. Una iglesia ante la cual no va a poder predominar las puertas de la muerte de ninguna manera. Y luego Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Si nosotros somos las piedras con las cuales el Señor edifica, de nosotros depende también de que se cabe hondo y se ponga el fundamento sobre la roca. Imaginémonos una tierra superficialmente suave, pero vamos a ir cavando, cavando, cavando hasta encontrar la roca, para que sobre esa roca se edifique la iglesia. Que también es otra forma de mirar el mismo mensaje, ¿no? Que nosotros somos las rocas sobre las cuales el Señor edificará su iglesia. Entonces, entendamos que esto que es lo fundamental en la edificación de la iglesia, más allá del aspecto físico de la casa, del lugar, de la ambientación, más allá de eso, lo importante es que en nuestro corazón esté profundamente arraigada la palabra de Dios y profundamente establecida esa comunión con el Espíritu Santo. Porque es a partir de esa fundamentación en cada uno de nosotros que se podrá tener la solidez para enfrentar cualquier ímpetu contra la casa. Nosotros tenemos que tener entonces esa firmeza, esa convicción en el Señor respecto a lo que estamos haciendo. No podemos ser como dice Santiago en la segunda parte del capítulo 1, que somos como esas olas que vienen y que van cambiando de ánimo o de opinión. Nosotros, los que hemos sido llamados para construir esta iglesia, debemos darle esa fundamentación a la iglesia a partir de una convicción de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que está haciendo con nosotros. Entonces tenemos que también plantear allí una lucha individual para que el Señor nos afirme en nuestra fe, nos afirme en Él, de modo tal que podamos entonces tener ese fundamento que necesita la casa para que no sea movida por nadie, para que esté edificada sólida sobre esa roca fundamental que es Cristo Jesús.